Hola chicos, ¿cómo están? Yo aquí con la alegría de este reencuentro y volviendo a leer como abuelo lee cuentos. Hoy vamos a leer un cuento que se llama, el capítulo 12 vamos a leer, mejor dicho, del cuento El juramento de los Centenera de Lidia Carreras de Sosa, que creo que ustedes ya lo vienen leyendo con la señorita Karina. Dice así. Después de mi última conversación con el juez hubo un tiempo de silencio. Lo veía salir de la casa muy temprano y regresar después de las 7 de la tarde para encerrarse con don Juan en el escritorio, donde se quedaba hasta bien tarde. Encarna tenía algún contacto con ellos, ya que le pedían que llevaran algo de comer, pero casi nada sacaban limpio, porque los dos hombres se callaban cuando entraban. Están estudiando una lista, tienen nombres tachados y otros con cruces, escriben muchos. Don Juan con tinta negra y luego el juez agregaba algo con tinta roja. No sé qué puede ser, dijo un día Encarna. No me alcanza para siempre, para sentirme mejor. La ansiedad me corroía. Hacía mi trabajo de forma automática. Mis manos estaban allí con los tintes, pomadas y cepillos y mi cabeza imaginaba distintos finales para esta historia y estaba el tema de mi conciencia. Por primera vez desde que don Juan me dio el permiso para ir con mis hermanos los fines de semana, empecé a quedarme con Encarna, que no tenía a dónde ir. No podía mirar a Francisco a la cara sencillamente. Había quebrado un juramento. Me recriminaba constantemente que debía haber ido a hablar con mis hermanos antes de hacerlo con el juez, que debía haber tenido la hombría de decirles lo que pensaba hacer. Además, temía que Francisco se diera cuenta de que le había sacado la lista de pasajeros de la caja donde guardaba las cartas de Lupe y otros documentos. Sabía que no era muy probable porque era de las cosas que seguramente no querría volver a mirar. Sin embargo, por algo la había guardado y yo vivía atormentado por esa posibilidad. Una cosa que me preguntaba era de qué forma iría a cambiar nuestras vidas el conocer qué es lo que habría ocurrido y de qué forma y quién era responsable de eso. Conocer al culpable. La idea de que había un responsable malintencionado, un perverso que hubiera atacado a nuestra María, ahora es cuando empezaba a preocuparme. En realidad yo no había pensado en ello, porque hasta ahora me había concentrado en la desaparición, en la pérdida, en la desgracia, como nos había indicado Francisco. Desaparecer era un hecho horrible, pero como palabra era menos agresiva, más inofensiva que algunas que en ese momento estaban explotando en mi pensamiento. Había otra cosa que me mantenía alejado de la casa de mis hermanos en estos días, y era ver a Salvador enfermo. Estaba cruzando la raya de la locura. Había días que no podía ir a trabajar y se quedaba en la cama mirando un punto fijo en el techo, sin pestañear, completamente mudo. Francisco decía que necesitaba un tónico, descansar, una novia, ir una noche a emborracharse, no sé. Cada día se le ocurría un remedio nuevo, pero él sabía, ¿cómo no iba a saber? Y Domingo, mellizo de Salvador, se sentaba a su lado y le contaba historias para entretenerlos y chistes para hacerlos reír. No se desanimaba por no recibir respuesta. Era capaz de pasarse horas haciéndole compañía. Estamos rotos emocionalmente, cada uno a su manera, pero hoy pienso, sin falsa modestia, que yo fui el único que tomó al toro por los cuernos. De no haberme forzado
Encarna, otra hubiera sido la historia, claro. Sin embargo, en aquellos días difíciles había momentos de vaivén en el que yo no podía decidir si aquella cerrazón, aquel silencio al que nos obligaba Francisco, no era mejor que la tremenda agonía de no saber a dónde iba a llevarnos esto que habíamos puesto en marcha. En mi todavía infantil imaginación pensaba a veces que yo mismo le había sacado las cadenas a un monstruo sin pensar que se volvería en mi contra y sin estar preparado para la lucha. Durante algunas noches de insomnio llegué a creer que de haber podido retroceder lo habría hecho gustoso. Al menos lo otro era un infierno establecido donde todos sabíamos que teníamos que hacer. Pero en la investigación podía durar años y me preguntaba si sería capaz de soportar la espera. Años sin que pasara nada, la sola idea me estremecía. Pronto me daría cuenta de que el pavoroso secreto familiar empezaba a crujir por todos lados. Después de 2 fines de semana que no fui a casa, Francisco vino a verme. Se lo notaba más delgado, había líneas de preocupación alrededor de sus ojos y la boca. Parecía un hombre de 25 o 30 años, solo tenía 19, o ya casi 20, no recuerdo bien. No he ido estos días porque hay mucho trabajo aquí empecé a explicar apenas lo vi aparecer seguido de Encarna, que lo guió hasta las caballerizas. Mi hermano metió los pulgares en los bolsillos del pantalón y miró de reojo hasta que estuvo seguro de que Encarna ya no estaba. «Mucho trabajo», repitió. Yo hice un gesto amplio señalando a los caballos y las monturas, pero no me salió una sola palabra. Nos quedamos un momento mirándonos. Finalmente bajé la cabeza. «No quiero ver cómo está Salvador», le dije. Entonces Francisco sacó del bolsillo de su camisa un sobre y me lo tendió en silencio. Dios, pensé al reconocer la letra de Lupe. Estaba desconcertado. Era Francisco quien nos leía la carta, era él quien la contestaba y luego la guardaba. ¿Por qué tendía ahora el sobre? ¿Qué debía hacer yo? Algo estaba mal, ¿pero qué? Mi hermano me hizo un gesto perentorio con el mentón y abrí el sobre con alguna dificultad, porque me temblaban las manos. Las hojas toscas, pero bien recortadas, que mi hermano conseguía para escribir, eran amarillentas. Su letra era apretada y prolija, aún sin renglones ni márgenes. Casi no tachaba. Usaba siempre lápiz con buena punta y sus cartas llevaban varias fechas, porque las escribía a lo largo de semanas. Esta que yo tenía en mis manos era una sola hoja, parduzca, con los bordes irregulares. Lupe había desgarrado un trozo de papel para estampar un grito de desesperación, sin fecha, en letras enormes, temblorosas, reversadas por momentos ilegibles. ¿Por qué tuve que enterarme por mi marido? ¿No sois de mi carne? ¿Acaso no erais los portadores los protectores de nuestra hermana? No me atrevía, después de leer aquello, a levantar la vista. Mi cabeza no lograba poner pensamientos ni sentimientos en orden. La pena por Lupe se superpuso por un instante al temor a la ira de Francisco y a mi vergüenza por haber revelado nuestro secreto. Pero enseguida el temor ganaba y luego regresaba la vergüenza, que a esa sí que tardé muchos años en soltarla. También en un momento de lucidez pensé que Francisco sabía que esto podía suceder, y en verdad habíamos sido muy afortunados de que no pasara antes.
Solo a un loco se le podía ocurrir tapar una cosa como la que nos había acontecido. Mi hermano me sacó la carta de un manotazo. Solo vine a preguntarte si fuiste tú quien abrió la boca. ¿Piensas que yo escribí a Segismundo?, pregunté atónito. Solo si abriste la boca te estoy preguntando. Eso ya era más específico. Francisco acercó su carta a la mía y apretó los dientes. ¿Sí o no? Joseph, maldito seas. Recuerdo haberme sentido como un fugitivo que ha corrido sin cesar durante horas. El infeliz ha corrido por su vida, pero ya no tiene a dónde ir. Se acabaron los atajos, los pequeños rodeos, los senderos que distraían, pero que finalmente conducían al camino anterior. Su corazón va a estallar, sus piernas, vaya a saber por qué, siguen moviéndose, a pesar de que el cerebro, porque le ha entrado pánico, les ordena que cesen. Basta, se acabó. Hay una pared delante. No hay por qué correr más. Debo darme la vuelta y afrontar eso que me ha provocado tanto espanto. Sí, respondí mirándolo a los ojos. Mi hermano pestañeó, incrédulo, luego se dio media vuelta y caminó hacia la salida. A unos 15 metros se detuvo. Lentamente giró y me miró. Volvió a acercarse. «Habla», me ordenó. Se sentó encima de una montura que estaba en el suelo. Apoyó los codos en las rodillas y el mentón sobre las manos entrecruzadas. En esa posición esperó a que ordenara mis ideas. Yo preferí quedarme de pie. Todavía siento, a veces, la necesidad de moverme un poco cuando hablo de algo que me resulta difícil. Lo relaté lo más sucintamente que pude, como ocurrió todo. No traté de excusarme por mis momentos de debilidad ni de hacerme el sagaz. No achiqué la participación de Encarna, ni oculté el hecho de que durante un tiempo estuve rabioso con él por haberme obligado a jurar silencio. Confesé el robo de la lista de pasajeros. Hablé de todo. Francisco no me interrumpió. No hubo preguntas ni gestos. Tampoco dejó de mirarme a los ojos. «¿Qué va a pasar ahora?», me preguntó cuando terminé. «Si tenemos un poco de suerte, nos vamos a enterar de qué es lo que pasó con María. Y si tenemos más que un poco, nos enteraremos de quién lo hizo». «¿Qué le vamos a decir a Lupe?» «¿A Lupe? Le diremos ahora lo que debimos haberle dicho entonces. No es que no me importe, Francisco. Me parte el alma, pero no quiero más mentiras en mi vida. No quiero fingir más. Además, es evidente que Lupe ya sabe lo que pasó. Lo que no me imagino es cómo llegó hasta ella la historia. Todo el mundo va a pensar que nosotros dejamos que eso ocurriera. Mirá, Francisco, ya no me importa. Lo único que quiero es saber. Además, no te martirices. Nosotros dejamos que eso ocurriera. Fue una desgracia y nada más. No tuvimos la culpa. Nunca descuidamos a nuestra hermana. Le pudo haber pasado a papá y a mamá. Nunca le pasó nada viviendo con ellos. María nunca salió del patio de nuestra casa. Francisco se puso de pie. Se masajeaba la frente, se restregaba los ojos. Por momentos se ponía un puño sobre el pecho. ¿No me pudiste haber preguntado primero? ¿Me hubieras dado permiso? ¿Hubieras estado de acuerdo? No aceptó. Por eso. ¿Cómo es que todavía no me ha llamado ese juez amigo tuyo? Pronto te llamará. Está investigando a la gente que viajaba con nosotros. Le hablé de la señora Elisa de Caballero y de sus hijos, y también de Candelaria, la bordadora.
Creo que las has visto, pero no sé qué ha pasado. Veo a don Juan y a él entrar y salir de la casa, pero no hablan conmigo. Encarna me dijo que este hombre tiene mucha influencia y que no tiene miedo a nada. Si lo conocieras, confiarías en él también. Mi hermano me miró con desdén. Se pasaba la mano por el pelo hacia adelante y hacia atrás, cruzaba los brazos sobre los hombros, echaba la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados, resoplaba como los caballos. Parecía no saber qué hacer con su cuerpo, con esa desesperación, con ese dolor. Entonces, de repente, caminó hacia mí, cerró el puño y me lanzó un derechazo al mentón. Este no era de los puñetazos que nos tirábamos de pequeños, era otra cosa, era pelea de hombres. Me levanté despacio y lo miré de frente con los brazos a los costados del cuerpo. Defiéndete, me toreó, mientras me daba empujones con los puños y soltaba alrededor de mí y saltaba alrededor de mí como los boxeadores. Yo trataba de no perder el equilibrio, pero no me cubría la cara, ni alzaba los brazos. ¡Pégame, marica! Demuestra que eres un hombre o solamente te haces el guapo con Encarna. Anda, Francisco, no voy a pelear contigo. Francisco seguía girando alrededor mientras me azuzaba con golpecitos irritantes en la espalda, en el pecho, con la mano abierta en la cara. ¡Paf, paf! Empecé a sudar. Tenía deseo de vomitar. Ah, tiene el blanco. Es con Encarna la cosa, ¿no? ¿Qué tal está la señorita? ¿Se deja? ¿Te gusta? ¡Paf, paf! Girando a mi alrededor sin cesar, Francisco me escarnecía moralmente. No me importaban los golpes por el daño físico, pero sí, y mucho, las cosas que decía de Encarna. Si ella llegaba con su jarra de mate cocido, como muchas veces hacía, no quería imaginarme lo que podía pasar. Francisco, saltando a mi alrededor, girando sin cesar, tienes que tener cuidado con don Juan Parello. Tiene genio el hombre, no le va a importar nada la carta que le trajimos. Y paf, paf, te va a meter una patada en el culo, paf, paf. Si os llega a pescar afuera, Joseph, a la calle, a lustrar zapatos, a los cafetines, paf, paf. ¿Quién diría? Tan seriecito y allí estaba con Encarna en ese rinconcito. Paf, paf, paf. La burla en rima, la sonrisa obscena, el insulto procaz hicieron surgir del fondo de mi cerebro una furia que no sabía que estaba allí. Nunca la había sentido y no sabía cómo controlarla, ni que no, ni que no deja pensar, ni que puede ser más fuerte que 2 o 3 hombres. Francisco cayó por el primer golpe, y del suelo lo levanté con un solo movimiento y una sola mano, y lo volví a tumbar 1, 2, 3 veces, y cada vez sentí un placer desconocido, feroz, salvaje, insaciable. Cuando mis nudillos se encontraban violentándose violentamente con su carne. Mis puños se convirtieron en una canaleta para la que dejaba salir la presión guardada durante tanto tiempo. No sé cuánto estuvimos allí. Nadie nos salvó. No nos vio o separó. Nadie. Y quizás fue mejor así. Había algo dentro de nosotros que no fuimos capaces de sacar de otra manera. Y parecía que eso de darse de tortas era un mito masculino que funcionaba. Solo cuando vi la cara de mi hermano ensangrentada y sus ojos cerrados por mis golpes, me detuve. Nadie nos vio abrazarnos y llorar, pero tampoco hubiera importado. Esa noche decidí
escribir lo que nos estaba pasando. Sentí que debía quedar algún testimonio en mi familia de lo ocurrido. Mis hermanos más chicos, mi hermana, Lupe, allá tan lejos, y quizás un día nuestros hijos podrían leerlo y hablar sobre todo esto tan terrible. Yo no era escritor, de modo que no tuve en mente un libro ni tampoco pretendía que fuera algo bello, simplemente un testimonio. Cada noche, a partir de ese día, sentado en mi cama, escribí lo que me contaba el juez y don Juan. Escribí sobre las entrevistas, las preguntas, las respuestas, sus suposiciones y de a poco me fui atreviendo a escribir sobre mis sentimientos y los de mis hermanos. Y con los años decidí reconstruir toda la historia. Por eso imaginé también aquellas escenas en las que yo no estuve y hasta me atreví a interpretar cómo eran todos los personajes que algo tuvieron que ver con estos hechos, para tratar de ordenar, de dar sentido a lo que ocurrió. Aquella noche dormí de un tirón después de meses de pesadillas. No había buenas noticias, ni las cosas estaban en vías de mejorar. En realidad estaban por empeorar. Pero al menos ya no estaba preocupado por haber roto el juramento. Me había amigado con mi hermano y alguien, por primera vez en mucho tiempo, se ocupaba de nosotros. Bueno, acá terminó el capítulo 12 y el 13, bueno, lo leerán cuando la señorita Karina lo diga. Les quiero comentar que lo leí desde otra computadora porque la letra muy chiquita no podía leerlo de otra manera y además tengo una tablet pero resulta que no la sé manejar. Así que les pido disculpas si hay algunas cosas que no las leí bien o no mirándolos mucho a ustedes. Mil disculpas. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias.